Tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, nos vamos hoy hasta Tías, hasta el municipio de Tías, para hablar en este caso en concreto con el concejal responsable de las áreas de Economía y Hacienda, entre otras, con Tomás Silvera. Muy buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y muy bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Vamos a hablar de diferentes asuntos, además prácticamente todos ellos de actualidad, que tienen que ver con el municipio de Tías y con las áreas que gestionas, Tomás. Pero por empezar, y además creo que es un tema muy importante e interesante de cara a la gestión que hacen los diferentes ayuntamientos con el tema del empleo y la incorporación y demás. Han anunciado hoy mismo, esta misma mañana, la incorporación de 10 funcionarias, funcionarios y funcionarias en este caso, al ayuntamiento de Tías. Tomás, una gran noticia, evidentemente, como digo, siempre es a celebrar estos asuntos, imagino, ¿no? Sí, además un dato importante es que de los 10 funcionarios o funcionarias, 9 son mujeres, por tanto me parece que es un dato también a destacar y muy positivo, la incorporación de tantísimas profesionales al Ayuntamiento de Tías. A nadie se le esconde que muchas administraciones en Lanzarote estamos cojos y faltos de personal, funcionarios de carrera sobre todo, para poder sacar determinados aspectos adelante, y esto lo que significa es que desde el Ayuntamiento de Tías estamos intentándolo, lo estamos logrando, y que sin duda va a suponer un antes y un después en el funcionamiento del Ayuntamiento. Claro, porque es lo que siempre, yo creo que el punto clave aquí está justamente en lo que comentabas al principio, ¿no? De que es verdad que el tema, yo no sé por qué, la realidad, no sé, ahora me comentas, Tomás, tú conocerás evidentemente mucho mejor que yo el funcionamiento, ¿no?, interno de las administraciones, el por qué, ¿no?, precisamente están tan cojos de personal en tantas ocasiones y en tantos casos, Tomás. ¿Por qué ocurre esto? Esto yo creo que viene derivado de determinada normativa anterior que nos impedía a nosotros incluir o que entraran muchos más funcionarios, esta tasa de reposición de los funcionarios públicos, pues que limitaba mucho el acceso a la incorporación en las ofertas de empleo público de funcionarios de carrera. Ahora mismo la circunstancia es diferente y cuadró en el tiempo-espacio que se jubiló muchísima gente, muchísimos empleados públicos. Casi que de un año para otro nos vimos muchas administraciones sin personal suficiente. Ahora ya estamos remontando de nuevo, también depende de cada administración por la prisa que se dé o no. Afortunadamente en Tías tenemos unos técnicos de recursos humanos que están muy implicados y que gracias a ese enorme trabajo, el esfuerzo, pues ahí está el resultado y es la incorporación de tantísimo personal. ¿En qué va a ayudar exactamente esto a Tías? ¿Dónde lo van a notar? Tanto en este caso ustedes mismos como por supuesto también los vecinos y vecinas de Tías, ¿no? Hay muchos departamentos que de todo tipo y diversos, no solo los que tienen que ver con la atención al público o el vecino que llega y la atiende, sino otro trabajo en otras áreas como puede ser urbanismo y demás, que parece que son, o Hacienda en la que yo llevo, que parece que son como más internas, pero que sí que se hace un trabajo importante cuyo resultado pues tienen los vecinos y vecinas de Tías. Entonces toda la incorporación de más personal y de nuevo personal al final influye en que el ayuntamiento funcione mejor y que los vecinos y vecinas que vayan pues tengan un mejor servicio público. Hay otro asunto que tiene que ver también con esto mismo, que lo comentábamos muy rápidamente, pero que yo creo que está bien que lo entienda y lo conozca la gente, sobre todo porque de cara a esa oferta, ¿no?, porque hay mucha gente esperando muchas veces estas noticias. Creo que son dos cosas separadas, Tomás, así me lo comentabas, porque también recientemente el ayuntamiento informaba de esa oferta de 8 plazas de empleo público que tenían que ver con, creo recordar, policía local, auxiliar administrativo y técnico, en este caso. Son dos cosas separadas, ¿no? Sí, cada año aprobamos la oferta de empleo público y la verdad es que llevamos unos cuantos años donde Tías está sacando bastantes plazas. Lo comunicamos porque obviamente tiene que ser público y que se presenta todo el que quiera. Exacto. Y con mérito, igualdad y capacidad, pues quien corresponda. Y así es, la nota de prensa salió estos días para que la gente que lo sepa, cuando se publique en el boletín y ya esté abierto el periodo de inscripciones, pues que se apunte todo el mundo. Está también pendiente de hacerse los exámenes de peones, chofer, tractorista. Es decir, ahora mismo tenemos en el Ayuntamiento de Tías abiertas muchas ofertas de empleo público que se están materializando y desde luego que nos va a servir para tener un ayuntamiento con más músculo, más potente y al final arreglar las cuestiones de los ciudadanos, que es lo que nos piden. Desde luego que así, por eso decía que al final esto repercute evidentemente en el funcionamiento de la administración, del propio ayuntamiento, pero también consecuentemente pues en la gestión externa, ¿no?, en cómo llega la gestión
a los diferentes ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tías. Hay otro tema, Tomás, que evidentemente yo creo que la gente me estará viendo y escuchando porque lo hemos mencionado estos días, tanto en radio, en COPE, como aquí en la tele, mira, pero no creo que no le vaya a preguntar por eso, porque claro, yo te lo comentaba, no sé si lo han percibido ustedes así, pero es un asunto que ha llamado bastante la atención. Estoy hablando de esa inspección que hacía el Ayuntamiento de Tías, bajo sus áreas en este caso, a esas viviendas vacacionales. Es verdad que estamos en un periodo, yo te lo comentaba, polémico de debate, como ya todos conocemos, con respecto a regular, a limitar y ver qué se hace en cualquier caso con este tipo de viviendas. Y bueno, Tías ha aportado su granito de arena con esta inspección que tiene que ver con el tema de si estaban tributando o no como doméstico, ahora nos lo explica, o como realmente como empresa o como negocio. Cuéntanos exactamente cómo surge todo esto, Tomás, porque creo que es uno de los pocos ayuntamientos que lo ha hecho, si no el único, y en qué ha desencadenado en el municipio. A nosotros desde el Ayuntamiento de Tías, desde el Gobierno, no se nos esconde que Lanzarote está viviendo una crisis habitacional. Totalmente. Eso es evidente. Habrá algunas administraciones que pondrán más medios para atajarlo y otros que no. Nosotros tenemos claro que dentro de las competencias que tengamos, porque no nos corresponde al Ayuntamiento de Tías otorgar las licencias de VV, pero dentro de las competencias que tenemos que fiscalizar qué es lo que está pasando. Y de esta inspección hemos detectado, ahora tenemos el resultado, pero lo estábamos constatando, que muchas de las viviendas vacacionales siguen tributando como viviendas domésticas, como tu casa, como la mía, como la de cualquier particular. Sin embargo, la tarifa que tienen que pagar al ser un negocio, pues es otra distinta, porque es un negocio y negocio turístico. Como mismo los hoteles pagan otra tarifa, las fruterías, las peluquerías son negocios y tienen otra tasa de basura que es industrial, no la doméstica. Yo no quiero decir que haya ánimo de defraudar de nadie. Muchos casos que se nos dio vienen derivados de que la gente presenta su documentación en la administración pública X, la competente, es normal, y entienden que entre administraciones nos comunicamos, los datos fluyen y demás. Entonces mucha gente desconocía que tenía que hacer este trámite y comunicar al ayuntamiento que tenían que comunicar que es una actividad empresarial y demás y que lleva otro tipo de tarifa. Entonces entendían que ya habían presentado los papeles y con eso estaba todo el trámite resuelto. Por tanto, no es que haya un afán de defraudar por parte de los propietarios, para nada. Fue algo bastante... La gente receptiva, entendía la situación, entendía que tenían que pagar, no hubo ningún problema, la gente lo aceptó, además muchos con efecto retroactivo de 4 años para atrás, pero fíjese, es curioso que también se daba la circunstancia de que muchos propietarios, sobre todo extranjeros, venían a enterarse de que su casa la tenían como vacacional porque les llegó esa carta del ayuntamiento, porque la persona que les vendió la casa ni se los comunicó que estaba en un registro donde figuraba como VV, es decir, incluso habían algunas que parecía que eran VV y eran residenciales. Se han dado las dos circunstancias porque tampoco vamos a decir que todo el mundo sea malo ni que todo sea malo con la vacacional. Se dieron todo tipo de circunstancias y oye, cada uno tiene que tributar de manera justa como corresponde y en eso es lo que estamos nosotros desde el Ayuntamiento de Tías. ¿Es esto la única acción que desde Hacienda nosotros estamos llevando a cabo? Bueno, este es el resultado de otro trabajo que estamos realizando. Y le comento, nosotros desde Hacienda ya hemos iniciado los trámites y están los técnicos además estudiando las posibilidades para adaptar la ordenanza fiscal del IBI a la ley de vivienda, que creo que a día de hoy no hay ningún ayuntamiento de la isla de Lanzarote que haya empezado o lo está haciendo. Y esto viene derivado del dato que nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística de que Tías es uno de los municipios donde hay más viviendas vacías. Por tanto, yo creo que no es real ese dato y algo está pasando. O no se está declarando vacacional y consta como vacía, o realmente hay gente que está viviendo ahí y no lo están haciendo. Lo que no puede ser es que cualquier hijo de vecino esté pagando y tributando su coche, su casa como corresponde y que haya otra gente que no. Entonces esta es la línea que vamos a seguir. Por un lado, la inspección tributaria a todos, no solo a los vacacionales, sino a todos, y implantar la ley de vivienda en la medida de las posibilidades que nos permita, pues bueno, hay muchas herramientas, por ejemplo, quien se acoja a una renta pues limitada tendrá bonificaciones en el IBI, es decir, quien ponga su vivienda en un alquiler regulado, como contrapartida, pues se podrá pedir esa bonificación del IBI, y quien tenga más de 4 viviendas en el municipio de Tías y las tenga vacías, pues tendrán un recargo. Es verdad que estamos en una primera fase de estudio y de audiencia previa, pero como le dije al principio, requiere que las administraciones públicas con esta emergencia habitacional por lo menos lo intentemos. No sé cuál será el futuro, pero desde luego que desde el gobierno de Tías
donde gobierna la izquierda, lo estamos haciendo y vamos a ir para adelante con todo. Claro, es que da la sensación de que cuando hablamos de vivienda, es verdad que de último un poquito menos, porque precisamente se ha agravado bastante el tema de la crisis habitacional, pero daba la sensación de que cuando hablamos de vivienda siempre se echan balones fuera, ¿no? Y precisamente por eso yo creo que me comentabas desde el principio, bueno, es verdad que tenemos competencias limitadas, pero podemos hacer cosas. Porque siempre la frase es esa, es que ¿qué hacemos? Es que tenemos las competencias limitadas, es que les recuerdo que las competencias las tiene el Cabildo o el Gobierno de Canarias. Quiero decir que también está bien que los vecinos y vecinas sepan y conozcan que, a ver, no podemos hacer milagros, pero desde los ayuntamientos se pueden aportar granitos de arena, evidentemente. Sí, lo que pasa que al final, bueno, Lanzarote es una isla donde todo el mundo acude al ayuntamiento para cualquier trámite de todo. Es una administración muy cercana, además a mí me gusta que sea así, y todo el mundo nos pide mucho a los ayuntamientos. Claro. Es verdad que luego hay cuestiones técnicas y es difícil de explicar, pues mira, esto no me corresponde a mí, le corresponde a otro. Pero eso a veces suena incluso a excusa de no te lo soluciono porque le corresponde a otro. Mira, pues ha llegado por la puerta de una administración que es el ayuntamiento y yo voy a ver qué es lo que yo puedo hacer para solucionarte. Y en caso de no poder hacerlo, hacer un poco pedagogía, efectivamente, y explicar hasta dónde puede llegar, en este caso, el ayuntamiento, ¿no? ¿Es mucha la diferencia, Tomás, de, en este caso, tributar como lo que ocurría, ¿no? Como doméstico o como negocio realmente? Sí, estamos hablando de casi el doble de diferencia. Igual las viviendas residenciales pagan de basura en torno a unos 45 euros, y las viviendas vacacionales deberían de tributar a partir de 80 y algo euros. Por tanto, claro, porque es un negocio. Claro, el resto de negocios también pagan más. También le digo que se ha iniciado el estudio económico para modificar la ordenanza fiscal de la tasa de recogida de residuos y adaptarla a la nueva normativa europea, y sí que van a cambiar muchas cosas porque a partir de este estudio que hemos encargado va a pagar más quien más contamine, y a la vez habrá bonificaciones para quien recicle más, porque la tarifa que ahora tenemos de hace ya pues 12 años no discrimina, sino es por todo tipo de negocios por igual. Pues, por ejemplo, todas las peluquerías pagan X, sin embargo, pues hay establecimientos que sí que reciclan, y no justo que los que sí reciclen paguen lo mismo que los que no lo hacen. Por tanto, todo este tema de residuos que ahora ha salido con las viviendas vacacionales irá cambiando mucho en el municipio de Tías, porque le digo, queremos que sea lo más justo posible y por supuesto que pague más quien más tiene y que pague más quien contamina más. Intentar que nadie contamine, pero bueno, eso es muy complicado. Es muy complicado, pero es verdad que esta es una manera quizás de que la gente se conciencie un poco. Ya sabemos que cuando nos tocan el bolsillo, a base de eso es cuando espabilamos un poco en el sentido, y el tema de los residuos es un tema bastante grave en la isla de Lanzarote en general, con lo cual, oye, pues si nos suben un poquito, vemos que nos van a subir un poquito esa tasa, al igual tenemos más conciencia reciclando en casa también, que también puede ser. Sí, y sobre todo de que recicle más la gente, que sepa que bueno, se puede acoger a determinadas bonificaciones y pagar menos si recicla y si deposita sus residuos donde corresponde. Es verdad que el ciudadano todavía no tiene esa percepción y hablamos de Lanzarote como reserva de la biosfera y a todos nos encanta que sea así, pero la reserva de la biosfera también implica determinadas cosas, claro, y proteger el medio ambiente, entre otras, es una de las que todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote y ciudadanas nos tenemos que ocupar. Como dices, a veces, hasta que no nos tocan el bolsillo, no es así, pero tampoco se trata de ir a por todo el mundo y que pague todo el mundo, se trata de que el que por lo menos esté reciclando, pues bueno, que se le premie de alguna manera. Exacto, se puede mirar desde los dos puntos de vista, ¿no? De que el que falla se le cobre un poquito más, o el que efectivamente cumple se le cobre un poquito menos. Están esos dos puntos de vista, vamos a quedarnos con la parte positiva en cualquier caso. Por cierto, que no hemos mencionado las cantidades del tema de lo de las viviendas, pero que era increíble. Eran, no recuerdo, pero más de 1000 viviendas, ¿no, Tomás?, las que finalmente se han comprobado que estaban tributando, que gracias a esta inspección tributan ahora correctamente. Sí, son más de 1117 expedientes, que ha sido un trabajo además que hemos realizado con recursos propios del ayuntamiento, medios propios, con el propio personal del ayuntamiento, que quiero además ponerlo en valor porque han hecho un trabajo muy importante, se han implicado mucho en esta cuestión. No es tarea fácil porque además se les ha dado a todos un periodo de 10 días para hacer alegaciones y luego a partir de las alegaciones estimar, desestimar, cambiar la tarifa, es decir, es un trabajo muy laborioso, pero era algo que había que hacer y a lo que nos hemos puesto. ¿Que este sea el dato definitivo de viviendas que a día de hoy están en el municipio de Tías? Pues probablemente no, porque al final cada día se van registrando nuevas viviendas y no nos comunican siempre.
También le digo que desde el Ayuntamiento de Tía hemos puesto un nuevo registro, un nuevo modelo de instancia, para que todo el que quiera y tenga una vivienda vacacional la inscriba como actividad clasificada y por lo menos nosotros pues hacerle un poco más de seguimiento. Claro. No está en nuestra mano autorizarlas o no, porque no lo piden, pero bueno, por lo menos hacer ese seguimiento. ¿Es un dato llamativo el número de viviendas que hay? Pues sí, es llamativo en Tía y en toda la isla de Lanzarote. Totalmente. Pero por lo menos hay que empezar por algún lado y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Tía. Es verdad que no las autoriza el ayuntamiento, Tomás, pero no sé si, porque se ha hablado mucho que desde que se anunció ese borrador de ley para regular la vivienda vacacional, se han disparado las solicitudes, ¿no?, de licencias de vivienda vacacional. No sé si tienes conocimiento de esto también en Tía, como municipio además pues turístico, evidentemente. Eso ha pasado y es así y se están pidiendo muchas más. Por eso nosotros hemos habilitado pues por lo menos este modelo, esta instancia, para que también lo comuniquen al ayuntamiento. Es difícil de tener el dato exacto. Lo que pretende el Gobierno de Canarias o lo que hemos escuchado, porque la verdad es que hay muchas opiniones, muchos expertos, todavía no se sabe muy bien cómo va a quedar la cosa. Por lo que yo tengo entendido, que me puedo estar equivocando, pretenden que los ayuntamientos asumamos a partir de ahora determinadas competencias, sin tener pues ni el personal formado de inspección en turismo ni nada. Yo sí que me parece pues negativo que cuando ya prácticamente se ha vendido todo el pescado y no hemos podido intervenir de ninguna manera, luego nos digan, ahora los ayuntamientos venga que sean los que corten el rollo, hablando coloquialmente, que quiten licencias, que ordenen. Nos tendríamos que haber presentado desde el principio a que fuéramos nosotros los que decidamos. Venir ahora a plantear esto como a veces parece que quiere plantear el Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos al final somos los malos de la película, ¿no? Si te sirve de algo no estás solo, como se suele decir, porque es algo que hemos ya preguntado, ¿no?, la opinión a diferentes ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas incluso, y nos han dicho efectivamente, comparten su opinión y nos dicen que no tienen, no llegarían en todo caso por lo mismo que has mencionado. Así que bueno, veremos en qué queda todo esto, que es algo me dice que todavía hay bastante camino por recorrer. Nos queda poquito tiempo, pero claro, estoy hablando con el concejal de Economía y Hacienda, como no voy a hablar del presupuesto del ayuntamiento para este año. Tomás, por la sonrisa que te veo, imagino que estás satisfecho. Sí, además ha sido un trabajo muy duro, muy laborioso, y siempre que un concejal de Hacienda saca el presupuesto adelante, además con las dificultades que hemos tenido presupuestarias, porque los presupuestos del Gobierno de España están prorrogados, eso pues implica determinadas limitaciones, las reglas del gasto y demás. Este año me ha costado, pero bueno, viendo el resultado del resto de ayuntamientos, ni tan mal, ¿no? Así que ha sido un presupuesto que me ha costado, pero teniendo claro nuestra hoja de ruta y el pacto de gobierno que hemos firmado, las medidas que llevábamos en el pacto de gobierno, luego se hace pues más fácil tener claro a qué partidas se deben destinar el dinero. Ha sido difícil, pero por cuestiones más bien estrictamente técnicas de intervención, no porque no tengamos claro el municipio que queremos y el futuro que queremos. Claro, justamente eso, yo cuando hablamos de presupuesto siempre me gusta un poco preguntar lo mismo, ¿no?, porque al final el presupuesto, quieras o no, es lo que marca un poco el rumbo de lo que quiere un grupo de gobierno, ¿no?, para este año. No sé si hay algunas prioridades que cuando se sentara el grupo de gobierno dijese, oye, mira, podemos meter o no meter esto, pero hay X cosas que sí o sí tienen que estar dentro para este año. ¿Qué nos dirías, Tomás, en este caso? Yo creo que es un presupuesto, si me permite la expresión, continuista. Aunque a veces se interpreta como algo negativo, es continuista porque continuamos ayudando a los vecinos y a las vecinas, aumentan las partidas de servicios sociales, aumentan las partidas de medio ambiente, y no del año pasado a este, sino porque llevamos haciéndolo desde que entramos a gobernar en Tía. Y le doy un dato más. La partida destinada a bienestar social, el capítulo 4, donde aparecen pues las subvenciones a colectivos, asociaciones, del año 2019 que entramos a gobernar ahora, ha aumentado un 60%. Estamos hablando de muchos millones de euros. Las partidas destinadas a juventud han aumentado un 400% desde que llegamos en el año 2019 a ahora. Por tanto, es continuista en el sentido de que seguimos y continuamos aumentando las partidas sociales que tienen que ver con el medio ambiente y con el empleo de la gente desempleado y personal pues del ayuntamiento, que también tienen que recogerse en el capítulo 1 sus mejoras y aumentos salariales. De todos modos, es un municipio, yo creo que donde la economía está funcionando bien, los negocios están funcionando bien y al final la recaudación también es positiva. Hemos tenido un dato recaudatorio histórico de en torno al 90% de la recaudación. Eso nos hace pues tener
luego una disposición de crédito para revertir en la sociedad y en los vecinos. Todo tiene que fluir, ¿no? Que la economía vaya bien y que nosotros sepamos y tener claro a dónde vamos a destinar esos recursos. Claro, porque cuando uno habla de que se incrementa la partida en servicios sociales o bienestar social, claro, podemos pensar dos cosas. Oye, se incrementa porque la situación ha empeorado y así lo requiere este año el presupuesto, cosa que, oye, son malas noticias, pero bueno, la administración está ahí, o porque realmente, pese a que más o menos se iban cubriendo las necesidades, el ayuntamiento tiene claro que que la necesidad sigue incrementándose, ¿no? El bienestar social. Podemos mirarlo desde dos puntos de vista, no sé cuál es el caso concreto de Tía. Sí, tienes razón, depende de cómo se interprete. Sí le digo que el número de usuarios del Banco de Alimentos de Tía ha disminuido significativamente, mucho. El número de desempleados en el municipio de Tía ha disminuido mucho, estamos en torno a unas 700 personas, llegamos a estar por encima de los 1000, por tanto, eso es un dato positivo. El capítulo de bienestar social y partidas sociales aumenta porque hemos querido incluir dentro de la estrategia Conecta Tía, que es una estrategia de intervención comunitaria donde están todos los colectivos y asociaciones, diversificar, incluir a mucha más gente, muchos más colectivos, como por ejemplo grupos folclóricos, grupos culturales, otros grupos juveniles que antes no tenían esa subvención nominada y ahora sí la van a tener. Por tanto, no es todo estrictamente ayuda social. Sí le digo que, por ejemplo, las partidas que destinamos a ayudas al alquiler, al pago del alquiler, sí que están siendo disparadas, porque al final el precio que se paga por el alquiler en el municipio de Tía, sobre todo en Puerto del Carmen, es muy alto. Eso creo que es evidente. Sí. ¿Qué implica esto? Que las personas que necesitan esa ayuda social para el pago del alquiler, al final estamos dando mensualmente pues mucho dinero porque los alquileres son altos. Entonces, datos hay de mucho tipo y depende de cómo se interpreten. Pero bueno, los datos de desempleados en el municipio de Tía van bajando y los datos de recaudación van subiendo. Por tanto, entendemos que estamos haciendo las cosas bien porque el municipio funciona bien. Yo por eso te preguntaba, y justamente para aclararlo, porque es verdad, suele ser así, ¿no? Cuando uno interpreta que se sube una partida de algo, en este caso, pues dice, oye, ¿será que la situación ha empeorado? No, en este caso porque se apuesta por más y mejores proyectos para que la situación siga mejorando. Pues Tomás Silvera, muchísimas gracias, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Tías, y seguiremos hablando en próximas ocasiones. Encantado, ha sido un placer. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada de hoy con compañeros periodistas.